Lo que vamos a ver hoy es un tema lindo, a mí me gusta mucho este tema, tiene un libro entero creo, sobre el tema. Voy a grabar, porque me estoy olvidando de grabar. Como les decía, libros enteros publicados sobre el tema, es un tema muy lindo también para trabajar como proyecto final. Uy, se me cae el celular. Y lo que vamos a ver hoy es inmovilización de catalizadores y la utilidad que este presenta, las dificultades que tiene y las ventajas que tiene. Entonces, cuando habla de biocatalizadores inmovilizados, generalmente está pensando o en células, o en enzimas, o partes de células o orgánulos separados cuando hay varias enzimas que trabajan juntas. Y a veces uno puede combinar enzimas también de distintos orígenes, de manera tal que ocurran reacciones más complejas y que lo que tiene interesante es que al estar inmovilizado yo puedo hacer que entre medio cultivo en un reactor salga y mi catalizador quede en el lugar. Entonces eso da una ventaja de trabajo porque lo que obtengo como producto es más fácil de separar. Básicamente esa es una de las grandes ventajas que presenta. Cualquier cosa me paran y preguntan, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que contaba, puedo trabajar con bioreactores de operación continua, dependiendo de lo que dure mi catalizador o conjunto de catalizadores, y la vida media que éste tenga, de manera tal que este sistema es reutilizable en muchos casos y a su vez inclusive puede ser reconstituido cuando sufre algunos daños, dependiendo del tipo de inmovilización que yo haya elegido. Entonces uno va a utilizar el, el sistema de manera tal que entra el sustrato y obtengo el producto que estoy buscando, ¿sí? Entonces se puede lograr en forma continua, inclusive se pueden hacer catalizadores combinados o se pueden construir un sistema de catalizadores en tándem para un proceso biotecnológico que permita las modificaciones que requiera, por ejemplo, procesos de una enzima o que una molécula requiera para que sean todos, no sé, eliminar isómeros y que quede uno solo. O sea, tiene grandes ventajas. Eh, ¿Qué puede inmovilizar? Y puede inmovilizar enzimas que han sido purificadas, puede inmovilizar células completas, bacterias, hongos, algas. Para inmovilizar algas, lo que tiene que tener es especial ese sistema, más allá de todas las necesidades, es que la luz tiene que llegar hasta en forma más o menos homogénea todos los microorganismos. Entonces por ahí el sistema cambia de forma, pero se puede hacer, ¿sí? También puede movilizar fracciones subcelulares o orgánulos de las células y puedo ponerlos dentro de estructuras que son insolubles de manera tal que éstas puedan vivir. Para eso tengo que generar el microambiente adecuado para que ese orgánulo funcione adecuadamente, ¿sí? O organela, como prefieran llamarlo. Las ventajas, como les decía, la reutilización. Uno puede trabajar siempre con procesos continuos o continuos reciclados, ¿sí? De manera tal de reingresar una vez que se va el producto entero, puedo reingresar todo lo que no se convirtió, con lo cual el rendimiento es mayor. La separación de productos es mucho más fácil y a su vez aguantan las enzimas, especialmente inmovilizadas, aguantan trabajar a temperaturas un poco más altas porque al no aumentar el movimiento browniano por la inmovilización, trabajan mejor, ¿sí? Si vamos a las enzimas, ¿qué enzimas puedo utilizar? Y puedo utilizar enzimas extracelulares que son fáciles de obtener porque cualquier microorganismo las excreta al medio, entonces las tomo del medio y las utilizo, son más fácil de utilizar, pero a su vez uno puede utilizar enzimas intracelulares. El asunto es que cuando yo trabajo con enzimas intracelulares tengo que pensar en qué estructuras se encuentran, cómo se encuentran ancladas, si están ancladas a una membrana, por ejemplo, y cómo genero un entorno para que esas enzimas sigan siendo funcionales. Básicamente, esos son los problemas que se plantean. Ejemplos de enzimas extracelulares, ustedes saben,
pectinasas, lipasas, amilasas, proteasas son extracelulares, aunque hay intracelulares. Y por otro lado, si piensan en papel, madera, celulasas, lignasas y demás, ¿no? Entonces, hay muchas enzimas que se utilizan a nivel comercial que ya se sabe que son extracelulares porque hay organismos, dependiendo de las características, que algunas no las exportan hacia el exterior, pero otros que sí. Entonces busco aquella enzima que sea exportada por un microorganismo hacia el exterior y eso simplifica su estabilización en el ambiente o en el microambiente del bioreactor. ¿Hasta acá más o menos vamos? Si estoy hablando muy rápido me paran porque arranqué muy temprano. Igual recién voy por mi primer café, así que me vengo portando bien. Bueno, los tratamientos que uno tiene que hacer, sea a células que quiero inmovilizar o a enzimas que son libres que voy a inmovilizar, siempre van a afectar en parte la actividad que estas tienen, porque las voy a modificar de cierta manera, porque voy a modificar el entorno de la célula, porque la estoy sometiendo a tensiones de distintos tipos que ahora vamos a charlar, o estresores, si quieren llamarlo de alguna manera. Se ha establecido que para que un proceso de inmovilización o un proceso productivo en el que interviene el mecanismo de inmovilización, ya sea de enzimas o de células o de organelas, eh, el 25%, ¿sí? Es una buena, un buen resultado, pero se aspira más, ¿sí? Entonces, porque ustedes piensan que después que yo genero un polímero alrededor de una célula, que la célula se mantenga viable, que la porosidad, la permeabilidad y todo lo demás que se genera por ejemplo de un polímero respecto a una célula, alrededor de la célula, garantice este polímero que le lleguen los nutrientes como le tienen que llegar, que el pH sea más o menos el que se tiene que estar alrededor, que no cambie, que no haya modificaciones de tipo osmótico fuerte alrededor, que la circulación del sustrato o la circulación del medio de cultivo sea adecuada, a través de esa red que vamos a crear, suponiendo que usamos una red, obviamente va a haber mortandad celular, entonces lo que uno pretende es que no sea inferior al 25% y lo ideal es un 50%, ¿sí? Entonces, cuando uno va ensayando en el laboratorio cómo inmovilizar, va probando la capacidad de la célula para sobrevivir. Gustavo, ¿querés escribir algo? Ok. Y si alguno tiene experiencia, es bienvenido, ¿no? Su opinión y todo lo demás al respecto. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar cuando uno inmoviliza células, enzimas y demás, es que la pérdida de esa actividad enzimática o de la funcionalidad celular, se habla de funcionalismo en estos casos, ¿no? Pero la funcionalidad celular sea reducida. Entonces, lo primero que se hacen son ensayos para ver cómo los métodos de inmovilización que puedo llegar a usar van a afectar ese biocatalizador. Entonces, una vez que uno estabiliza el mejor método o el más rentable, porque tampoco siempre es el mejor, sino que obviamente se elige el más rentable, ¿sí? Dependiendo el tipo de células. A veces yo tengo células de mucho valor y no puedo darme el lujo de perderlas. Entonces, obviamente uno mantiene cultivo y demás, pero trata de invertir más y ser lo más amigablemente posible con el entorno celular para que la célula sobreviva. Cuando hablo de células de mucho valor, son células que han sido modificadas genéticamente y que por lo tanto no quiero perder. Cuando uno logra inmovilizar las células se vuelven más estables, ¿sí? Y viven más que las células libres en suspensión. Entonces,
a veces, si yo quiero rehusar esas células super especiales, vale la pena hacer intentos de inmovilización. Ustedes calculen que uno puede lograr una sobrevida hasta 50 días de una célula que fue inmovilizada, de la misma célula. Obviamente, la sobrevida de las células uno puede pensar en la multiplicación, pero piensen que una célula inmovilizada no queremos que se reproduzca. ¿Por qué? Porque va a modificar o va a rellenar tanto el espacio que puede generar un problema. Igual se puede favorecer que ocurra algo de esto, pero en condiciones de inmovilización no sería lo ideal un crecimiento de células. De todas formas, se van a autolimitar por el espacio disponible, ¿sí? Entonces, los principales componentes con los que uno trabaja, elige trabajar, los más comunes y los más sencillos de manejar quizás son las enzimas. El secreto para que una enzima sirva es que la estructura tridimensional no se debe alterar, de manera tal que el sitio activo siga siendo el sitio activo, el regulatorio regulatorio, y que a su vez, cuando se une, no haya un impedimento estérico, es decir, no quede unida de manera tal que no quede accesible el sitio activo, porque yo puedo mantener la forma, pero puedo bloquear el sitio activo. Entonces es algo a tener en cuenta. Milisegundos. Bueno, volviendo a la clase. Mientras que las células vivas, lo que va a pasar es que el secreto es primero que mantengan la estructura. Y segundo, que además de mantener su organización como célula, el entorno que se le genere alrededor será adecuado. Pero eso depende de cómo yo elige movilizarla. De hecho, si estudiamos en el aula, les cuento, presencial, el trabajo práctico sería de movilización. Que es el trabajo práctico que hacemos habitualmente, y de ver qué pasa con la actividad enzimática después que inmovilización de enzimas hacemos, no en el aula, en el laboratorio, y vemos si se mantiene o no la actividad, pero bueno, estamos virtuales, chicos. Bueno, entre los métodos de inmovilización, uno puede pensar en que puede aplicar sistemas de retención física, atrapar a las células, ¿sí? Igual iba a decir bacterias, no importa, cualquier tipo de células va a atrapar a las enzimas. O puede hacer una retención química. En el sistema de atrapamiento celular, uno puede utilizar membranas para atraparlas o geles. Ok. Gustavo, buena pregunta. Se podrían hacer biosensores desde ya, pero el atrapamiento de enzimas es inmovilizarlas o de células, es inmovilizarlas en un bioreactor de manera tal que la circulación de tu medio de cultivo, en el caso de las células, o tu medio de reacción, en el caso de las enzimas, sea tal que por un lado ingrese el sustrato que vos te interesa modificar y por otro lado salga el producto que querés obtener, sin que tengas células ni enzimas. Entonces vos lo que tenés son los procesos posteriores para la purificación de tu sustancia es mucho más barato. ¿Entiendes, Gustavo? Y además porque duran más. Pero sí, los biosensores también son, es interesante. Pero acá estamos hablando del atrapamiento. Las técnicas para atrapar, para generar biosensores, son muy similares a las que usás para atrapar dentro de un reactor, ¿sí? Son las mismas. Eh,
Bueno, decía que había métodos de tratamiento físico que uno puede usar membranas que puedes ponerlas en forma de láminas como fibras cóncavas o huecas. Piense que la fibra es perfecta para atrapar algas, por ejemplo, que necesito que estén iluminadas y puedo hacer circular por el hueco de la fibra como si fuera un conducto el medio a tratar, o se puede encapsular también. En geles es más sencillo, es simplemente una gelificación, después vamos a ver, pero que no reaccionan ni con la célula ni con la proteína de interés. Y después están los mecanismos de reacción química, donde sí hay dos tipos de forma de adherirse, si quieren llamar de una manera, una que es covalentemente y la otra es por mediante absorción. La unión covalente tiene ventajas de que es muy estable, pero también tiene muchas desventajas que vamos a ver. Y la absorción, lo que tiene especial es que no es, hay muchas formas en las que se absorbe que no es específica y que puede trabajarse de distintas maneras. Se puede utilizar uniones iónicas, uniones de tipo hidrofóbico, ver afinidades biológicas o pseudoafinidades biológicas, dependiendo, y tratar de movilizar por ese lado. Pero claro, son fuerzas más débiles. Entonces no es tan fuerte la retención química como la que se logra mediante una unión covalente. Igual ya vamos a hablar de las ventajas y desventajas que puede presentar cada una de ellas, ¿sí? Si surgen preguntas como tuvo Gustavo, háganlas, por favor. Entonces vamos a empezar a hablar de enzimas, que quizás es lo más fácil de intelectualizar o de analizar, porque de parámetros enzimáticos saben bastante porque han cursado química biológica y porque lo han visto en varias de las asignaturas que han cursado. Entonces, una enzima movilizada es una enzima que está asociada física o químicamente a un soporte, ¿sí? Y el soporte, en general, uno lo trabaja en estado sólido, pero realmente no es esencial que este soporte sea sólido, puede estar en un estadio intermedio, ¿no? Por ejemplo, que y las ventajas que tienen es que uno puede, al no irse encima de mi medio de cultivo o de mi medio de trabajo, ya mantengo la concentración constante. Piense que cuando hablaba hasta ahora de que estaba trabajando con bioreactor la clase pasada, uno pensaba en que las células se estaban dividiendo todo el tiempo, pero las enzimas no se dividen. Las enzimas son la cantidad de enzimas que vos pusiste, ¿sí? O sea, no estoy trabajando en un organismo entero. Entonces, para los procesos continuos, yo tengo una cantidad de enzimas que está trabajando, biotransformando una sustancia en producto, un sustrato en producto. La ventaja que tiene es que puede ser muy controlado, puede ser automatizado, brinda mucha flexibilidad cómo diseño mi reactor, porque ya no tengo que pensar tanto en la agitación, en muchos controles que requieren las células. Si logro estabilizarlas, son súper, perdón, si logro movilizarlas adecuadamente, son súper estables. Sí, significa que logré estabilizarlas. Cuando yo recojo el efluente, está libre de enzimas, por lo tanto, cuando tengo que procesar mi efluente del bioreactor, tengo muchos menos pasos de purificación, es más barato y a su vez requieren menos manos de obra. Pero primero tengo que lograr movilizarla, ¿sí? Bueno, en los modelos químicos de movilización, dijimos, lo ideal es el enlace covalente, pero hay otros tipos de inmovilización de este tipo, como puede ser entre el cruzamiento entre las enzimas molecular, entre el cruzamiento intramolecular, o a su vez se puede copolimerizar la enzima con otras moléculas en un gel tridimensional. Entre los métodos físicos yo puedo incluirla igual en un gel, pero donde no hay interacciones químicas, puedo microencapsularlas, ¿sí? Puedo atraparlas entre láminas, puedo absorberlas sobre una superficie con uniones débiles, puedo hacer una unión más fuerte que es de tipo iónico sobre superficies, puedo atraparla en fibras pero a su vez compartimentalizarlas, puedo atraparlas en liposomas,
o puedo atraparlas en fibras huecas. Todo eso puedo hacer con las enzimas. También se puede hacer con las células muchas de estas cosas, pero ahora estamos con las enzimas. ¿Cuáles son las desventajas de inmovilizar enzimas? Primero que necesito enzimas puras. Segundo, que tengo que gastar plata en reactivos, en soportes, ¿sí? Después, tengo que gastar plata en el proceso de inmovilización. Después, si yo gasté dinero en enzimas, porque las compré, una parte lo pierdo porque se pierde actividad enzimática durante el proceso de inmovilización. Dependiendo del tipo de proceso, se pierde más o menos actividad. Después, muchas veces para inmovilizar una enzima, las características de la enzima que voy a inmovilizar requieren que sea muy pura, ¿sí? Eh, Cualquier proceso que yo quiera hacer con enzimas inmovilizadas tiene una condición, que el sustrato tiene que tener bajo peso molecular y el producto también para poder circular a través de la estructura del gel. Por otro lado, cuando uno las inmoviliza, tiene problemas relacionados con que pueden surgir impedimentos estéricos por la propia matriz que le esté movilizando o por los propios métodos de crosslinkeo. Y por otro lado, cuando uno lo usa mucho tiempo, hay mayores riesgos de contaminación del sistema. Pero la realidad es que eso depende de cuál es mi inversión en proteger mi sistema cuando ingresa no sé por qué se está agrandando, yo no estoy tocando, el producto, ¿sí? El sustrato, perdón, para formar el producto. Hay muchos procesos que en la industria que se utilizan actualmente que trabajan con enzimas inmovilizadas para producir ácidos orgánicos para los jarabes de fructosa a partir de glucosa eh, para separar mezclas racémicas, ¿sí? Y también para la producción de leche y sueros deslactosados en alimentos, o para distintos usos dietéticos donde hay que eliminar cierto compuesto que naturalmente está presente en el alimento. Vamos un poquito a los sistemas de inmovilización. La unión al soporte puede ser por adsorción, por enlace covalente, como les dije, o por cruzamiento entre las propias enzimas, ¿sí? Cuando uno los incluye en un soporte, puede incluirlas en un gel o puedo confinarlas en membranas, que es un poco lo que había mostrado antes, pero resulta también muy interesante la utilización de algunos reactivos bifuncionales que permiten no solo la inmovilización, sino el entrecruzamiento, de manera tal que este tipo de atrapamiento es súper estable, ¿sí? También se pierde actividad cuando lo hace, pero es súper estable. Bueno, tú dices, bueno, esa me habla de inmovilizar, pero ¿cómo las inmovilizo? Bueno, miren, las matrices más comunes son poliacrilamida, que dura más obviamente que el almidón, agar, alginato de calcio, y también se usan algunos geles de caucho de silicona que son también perdura más en el tiempo. En general, yo no hago los poros muy chicos porque quiero que entre el sustrato y salga el producto, y que circule bien el medio de reacción, en el caso de enzimas, no de cultivo de reacción. Pero si hago poros muy grandes también corro el riesgo de perder la enzima. Entonces a veces corro el riesgo de perder la enzima cuando no la uno coherentemente. A su vez, si cierro un poco los poros, genero resistencia para que acceda el sustrato a la enzima. Y a su vez, digo, bueno, fenómeno, para que no se vaya la inmovilizo. Bueno, muchas veces pierdo actividad eh, enzimática, que era un poco en lo que iba el trabajo práctico. Las aplicaciones, hay escala piloto a nivel industrial, pero hoy por hoy para aminosilasa, para beta-galactosidasa, para triptofano sintetasa, para aminoglucosidasa, para glucosa isomerasa, para invertasas, para penicilasa, para silasas de penicilina. Van a encontrar un montón de publicaciones científicas si les interesa el tema para trabajar, y el libro que les mandé también tiene mucha información. Si vamos a retención física, dijimos que uno podía atrapar en una matriz
que pueden ser geles o polímeros, pueden ser micelas inversas en muchos casos o reversas. Uno puede probar estas fibras huecas o puede probar reactores de membrana también, ¿sí? Donde la inmovilización de la enzima es anclarla a una membrana. Las enzimas absorbidas entonces se pueden absorber sobre distintas matrices. Algunas matrices generan más daño a un enzimático, depende de las características de la enzima, y a su vez se desorben más rápidamente. Entre las matrices más comunes está la alúmina, la bentonita, el fosfato de calcio, el carbón, la celulosa, la metilcelulosa, la quitina. La quitina es bárbara para proteínas que tengan, que requieren anclaje o que tienen, a ver, aquellas proteínas que actúan extracelularmente, la mayoría son intracelulares, pero unas pocas son extracelulares, que están ancladas por ácido graso, bueno, se fija bien la quitina. Después, sobre vidrio, sobre silica gel, sobre colágeno, sobre cefadex, sobre ésteres de celulosa de distintas composiciones. Y el problema es que cuando son absorbidas, la absorción, salvo raras matrices que pueden llegar a interactuar, no genera mucho daño a las proteínas. O sea, después de absorberlas, ¿sí? Sobre cualquiera de estas matrices, la mayoría de estas matrices, no pierdo gran actividad enzimática, pero pierdo fácilmente las enzimas. La pierdo la enzima porque se va lavando, ¿sí? Pero desde el punto de vista industrial, el rendimiento es súper adecuado. Entonces, se utiliza mucho para estos sistemas de absorción para tener menos inversión en la postproducción de la molécula que me interesa, en la purificación. Para inmovilizarlas covalentemente, ustedes saben que hay reactivos. Yo siempre llevo a sus conocimientos de cuando vieron histología. ¿Se acuerdan que la mayoría de los tejidos que ustedes veían en histología los habían fijado con formol? ¿Se acuerdan? O cuando parasitología, si hay alguno de bioquímica, fijaban una muestra con formol. Y el motivo por el cual uno usa el formaldehído es porque la propiedad del formol es que crosslinkea proteínas. Entonces, por eso es esa explicación, se mantiene la estructura proteica intacta. Entonces, por más que yo después, mismo para hacer histología, deslipidice utilizando solventes para que me quede, y solamente las proteínas, si quería hacer, no sé, inmunistoquímica, el corte no pierde la forma, queda como está fijado, y eso, así lo incluyen parafina, después saque la parafina con solvente. Es porque las proteínas están cross-linkeadas. Los aldehídos, una parte de su toxicidad está relacionada y de su utilidad está relacionada con la capacidad de cross-linkear esas proteínas. Entonces, lo que va a pasar es que, bien, lo que va a pasar es que si yo utilizo ciertos aldehídos, voy a generar uniones covalentes entre proteínas. Entonces uno puede inmovilizar covalentemente una enzima, ya sea porque la reacción covalente es con el soporte o que hay una reacción covalente entre las mismas proteínas. Entonces, yo puedo activar un soporte utilizando, por ejemplo, un glutaraaldehído, y eso va a hacer que las proteínas se unan covalentemente a este. Lo que yo no sé es por qué lado se van a unir, que es lo que vamos a charlar, por qué lado de la superficie de la proteína se van a unir. Lo otro que uno puede hacer es reticular las proteínas sin un soporte, simplemente también utilizando o reactivos bifuncionales o directamente el glutaraaldehído, que es una molécula muy pequeña, para que se unan entre sí. Y se puede unir la proteína entre sí en solución y que se reticule la proteína, o se puede unir covalentemente usando glutaraaldehído las proteínas entre sí que ya fueron fijadas a un soporte. Y eso si yo logro mantener la actividad haciendo eso, dura mucho en el tiempo. ¿Sí? Me da mucho tiempo de funcionamiento para la actividad enzimática. Ahora, cuando yo hago esto se pierde mucha actividad, se inactiva
la enzima. Entonces se puede correr el riesgo de perder más del 50% de la actividad. Lo que uno trata es mantener el máximo posible. Por eso hay que ver qué soporte, qué cantidad de glutaraldehído. Son pruebas de ensayo-error que uno va a hacer en laboratorio. Entonces, este es el aspecto. Uno puede observarlo sobre el soporte, pero el riesgo es que esta se va a ir. El biocatalizador puede unirlas covalentemente, no se va, pero pierdo actividad. O sea, acá la pierdo porque pierdo la enzima. Acá la pierdo porque pierdo actividad. Y puedo crosslinkearlas. Entonces puedo crosslinkearlas directamente, formaldehído, o puedo crosslinkearlas utilizando otro compuesto, por ejemplo, un co-crosslinkeador, sería en castellano, perdón, en un término adaptación del inglés, y el glutaraldehído es una de las moléculas que se utilizaría. Bueno, ¿qué problemas tiene inmovilizarlas? ¿Sí? El problema de inmovilización es que la configuración que puede tener la enzima es una configuración no activa. Uno. Dos, que la forma en que se reticuló no llega al sustrato. Puede ser que llegue y no pueda entrar, puede ser que no llegue. Que directamente haya involucrado el citoactivo en la unidad del soporte. Puede ser que la molécula quede deformada tridimensionalmente, pierda su estructura, o no la pierda, se deforme. eh, entonces pierde capacidad enzimática o pierde directamente la actividad. Y también puedo naturalizar la enzima. Todo eso me puede pasar. Entonces hay que elegir, son ensayos que se hacen hasta lograr eh, la mejor forma de inmovilizarla, cuando vale la pena hacerlo. Entonces, como suele pasar cuando uno toma la decisión de inmovilizar una enzima, uno va a hacer una estimación de qué tan eficiente puede comparar métodos y calcular el rendimiento de inmovilización, simplemente midiendo la actividad. Entonces, uno calcula el rendimiento de la inmovilización como la actividad de la enzima inmovilizada respecto a la actividad total. Uno sabe qué actividad enzimática tenía la, 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 la actividad específica, es decir, de las proteínas que uno está agregando al sistema, y la expresa como porcentaje. Denme un segundo, por favor. Bueno, chicos, me dan 5 minutos que llegaron los de la alarma y tengo un problema con la alarma, aparentemente. No sé qué pasó.
Perdón, chicos. Bueno, volvemos a la... ¿Están todos? Bueno, entonces les estaba hablando del rendimiento de la inmovilización enzimática. Cuando uno piensa en la actividad enzimática que uno, de la que uno parte, hay una actividad total, que es esa actividad que uno pone, uno sabe que tiene tantos miligramos de proteína con tanta actividad enzimática, ¿sí? Ustedes ya lo conocen, esto lo han visto desde que eran chiquititos. Sí hay una, cuando uno hace un proceso de movilización, va a partir de una actividad total donde una parte de la actividad es la que va a quedar retenida por suerte funcional. Otra actividad es la que no, la enzima que no quedó atrapada con el sistema de movilización. Entonces, esa actividad se mide en lo que queda post-lavado del sistema de movilización, en el sobrenadante del sistema de movilización. Y una inactividad de enzima que se va a perder por las reacciones químicas que se dan durante el proceso de movilización. ¿Cuál es el rendimiento que se acepta? Aquel que sea mayor al 50% de la actividad inicial de la que yo partí. O sea, se acepta cualquier sistema que me permita inmovilizar enzimas y no pierda una actividad enzimática más allá del 50%. ¿Sí? ¿Qué método elijo? Esa es una buena pregunta. Entonces, no es fácil elegir un método de movilización porque tiene que ver con cuál va a ser el mecanismo que voy a utilizar, qué tan fuerte va a ser el muñón, qué tan alta va a ser la actividad enzimática, cuánto tiempo se va a mantener, cuánto cuesta, qué tan estable es y qué tan fácil es que se contamina o no. Y qué tan aceptado es el método también, ¿no? Entonces, acá tengo un cuadro comparativo donde lo que uno hace es comparar estas características entre inclusión de membranas y otras técnicas de atrapamiento, el reticulado, la absorción y la unión covalente. Como pueden ver, la preparación tiene distintos grados de dificultad, quizás siendo las más difíciles la unión covalente a la hora de obtener una buena preparación, y la más sencilla, obviamente, la de absorber. El atrapamiento tampoco es fácil. Atrapar proteínas es difícil. En cuanto a la fuerza con la que se va a unir, obviamente la más fuerte es la unión covalente, seguidas por la absorción y atrapamiento, quizá atrapamiento más que absorción. La actividad enzimática que se obtiene o que se mantiene o que se busca en unión covalente generalmente es bastante alta, mientras que la actividad que queda atrapada por atrapamiento es baja y ahí es donde pierde la, la, la ventaja del método, ¿sí? En cuanto a la regeneración de soporte, en cambio, sea la absorción que la inclusión de membranas me permite regenerarlo con cierta facilidad, con la unión covalente es muy difícil y con sea atrapamiento con reticulado, y olvídense, no es viable. En cuanto a los costos, obviamente que el costo más bajo es el de absorción y el más caro el de la unión covalente, pero también la pérdida de enzimas es más alta en, en en la absorción. Sin embargo, la actividad enzimática está entre medio y alta cuando uno piensa en los sistemas de absorción. En cuanto, me refiero, yo estoy tratando de comparar uniones débiles con uniones fuertes, ¿sí? En cuanto a la estabilidad, es muy alta la estabilidad que se obtiene en uniones covalentes, en sistemas de reticulado, en sistemas de atrapamiento enzimático. Y la validez de los métodos, quizás el atrapamiento está muy aceptado, la absorción también, daño covalente más o menos. Y en cuanto a si son resistentes a la contaminación, obviamente todo aquello que está protegido por membranas o retículos está protegido, presenta resistencia a la contaminación, mientras que la unión covalente sobre superficies no lo estaría. Bueno, acá tiene otro gráfico de otro autor, que no sé si no, no, por el libro que leí estaba en inglés, pero quizás lo que pueden ver interesante es cómo se pueden unir proteínas, ¿sí? Entre sí, entre enzimas,
se pueden unir covalentemente, por eso lo agregué. O sea, el glutaldehído cross-linkea formando una unión covalente entre una enzima y otra, además de la que puede generar con un soporte. Entonces, eso genera, además de la unión de soporte, un reticulado. Y eso sí lo hace estable y lo hace difícil de contaminar. De ahí el interés de utilizarlo, ¿sí? Le da más resistencia a la contaminación. Entre las estrategias para unir una enzima a un soporte, hay varias. Uno es activar el soporte con glutaldehído, se puede activar también la enzima, se pueden integrar y después se puede lavar. Esto es una integración sencilla, donde la enzima está en el soporte. Un acoplamiento difícil de contaminar sería cuando a su vez aparecen uniones covalentes entre las enzimas sobre el soporte. Para que tengan idea, cuando uno analiza la actividad relativa en función del tiempo, cómo evoluciona